Hola, mi nombre es Germán Vidal, soy profesor en el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y en este vídeo vamos a ver una presentación sobre los llamados iteradores y compresores de un lenguaje de programación funcional. Bien, tras ver este vídeo, los resultados que alcanzarás es que serás capaz de distinguir cuáles son este tipo específico de funciones denominadas iteradores y compresores y cómo se pueden emplear para definir funciones de manera bastante compacta y elegante. Bien, los contenidos vamos a ver en primer lugar el aspecto que tienen los iteradores, luego los compresores, veremos ejemplos de ambos y por último os propondré algunos ejercicios. Bien, los iteradores nos permiten trabajar de forma eficiente en tiempo y memoria empleando tipos de datos iterables. Típicamente en un lenguaje de programación funcional se va a tratar de listas. Así tenemos una expresión como esta, iterate_fx, lo que va a hacer es devolver una lista en principio infinita, eso podría ser un problema en un lenguaje de programación impaciente, pero en los lenguajes conocidos como lenguajes de programación funcional perezosos, esto no va a ser ningún problema en principio. ¿Vale? Pues bien, como digo, nos devuelve una lista potencialmente infinita de aplicaciones repetidas de la función f al argumento x. Es decir, una expresión como esta, iterate_fx, nos va a devolver una lista infinita con x, f de x, f de f de x, etc. ¿Vale? Aquí tenéis la definición de esta función iterate. Tomo una función del tipo A en el tipo A, un elemento del tipo A y me va a devolver una lista de expresiones de tipo A. Concretamente, como veis aquí, lo que devuelve es x y a continuación hace una llamada recursiva a iterate_f pasándole como argumento en vez de x, f de x. Eso va a hacer que cada vez tengamos una aplicación más de la función f. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo sencillito. La función from, que se define típicamente así, ¿vale? From devuelve una lista infinita a partir de un valor n y lo hace con esta definición. En cada paso de reducción devuelve n y a continuación, como resto de la lista, una nueva llamada a from aumentando el valor de n en 1. Pues bien, eso se puede definir de manera muy compacta mediante un iterador como tenéis aquí. From será simplemente una llamada a iterate con el valor 1 más. Así, por ejemplo, si partimos de from de 1, esto se convertirá en una llamada a iterate 1 más, como tenemos aquí, de 1, ¿ok? Y a partir de aquí, pues las sucesivas llamadas a iterate, con la definición que hemos visto antes, pues irán haciendo lo que tenéis aquí. Primero devolverá 1, el elemento que hay aquí, y ahora una llamada recursiva a iterate donde aplicará esta función aquí, es decir, en vez de 1 tendremos 1 más 1. Así pues, en el siguiente paso devolverá otro elemento, 1 más 1, de esa lista que está construyendo, y llamará recursivamente a iterate con la misma función, el 1 más, pero aplicará esa función a esto, es decir, me quedará 1 más 1 más 1. Y así sucesivamente, con lo cual pues me irá devolviendo el valor 1, 2, 3, que es lo mismo que hacía la función from original. Bien, pasamos ahora a los compresores. En este caso, la observación inicial es que muchas de las funciones que manipulan listas se ajustan a un esquema como el que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, tienen este tipo, toman una lista de elementos de tipo A y devuelve un valor B y lo hace de manera recursiva como os tenéis aquí. Si la lista es vacía, pues devuelve un cierto valor, digamos especial, y en caso de no ser vacía, lo que hace es aplicar un operador binario sobre el primer elemento de la lista y la llamada recursiva de esa misma función sobre el resto, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una función que va a transformar una lista representada de esta forma en una expresión que se obtiene así, donde este es un operador binario y la z es un elemento o un valor destacado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues en el caso de la función suma, que suma una lista de enteros, todos los valores de una lista de enteros y devuelve el resultado de su suma, pues se puede definir de acuerdo a este esquema como tenéis aquí. La suma de lista vacía es 0, 0 sería este valor destacado z, y la suma de una lista no vacía pues es x más la suma del resto de elementos. ¿Ok? El caso de la función producto pues es exactamente igual. ¿Vale? Sigue perfectamente el mismo esquema. La lista vacía aquí devuelve 1 y la no vacía pues es x multiplicado por el producto del resto de elementos. Pues bien, la idea aquí es que vamos a plantear el uso de una función genérica llamada foldr, es el compresor justamente, ¿vale? Que nos va a permitir, digamos, representar este tipo de comportamiento, este tipo de funciones. Para ello, foldr toma como primer argumento un operador que
toma dos argumentos A y B y devuelve un valor de tipo B. Va a tomar también un valor especial de tipo B, que será la Z que teníamos antes, y una lista de elementos de tipo A, y va a devolver finalmente una expresión de tipo B. Aquí tenéis la definición. La primera ecuación, cuando tenemos una lista vacía, simplemente devuelve ese valor Z especial, y en el caso de que la lista no sea vacía, va a aplicar este operador, ¿vale? Lo ponemos en notación infija, con X, el primer elemento de la lista como primer argumento, y con una llamada recursiva a folder como segundo argumento. ¿Ok? Por ejemplo, la función genérica que veíamos antes, esta f de aquí, que teníamos aquí, ¿ok? Pues la podríamos escribir ahora con una llamada a folder, tal y como tenéis aquí. El operador en cuestión pues es este operador con la x que teníamos y z es el valor especial. ¿Ok? Para el caso de la suma o el producto que hemos visto antes, pues sería en particular lo que tenéis aquí. La suma se puede definir como una llamada a folder con el operador más y el valor z0. Para el producto, el operador sería multiplicación y el valor z sería 1. Como ya podéis ver, en este caso, para la suma y el producto, z hace el papel del elemento neutro de la operación. ¿Vale? Es decir, cuando ya no me quedan más elementos en la lista, ¿qué valor puedo utilizar? Pues para la suma ese valor, ese elemento neutro es el 0 y para el producto es el 1. ¿Ok? Bien, ahora os propongo un par de ejercicios para ver si habéis entendido el uso de este compresor de la función folder, y para ello os propongo que reimplementéis la función concat, que concatena todas las listas que le pasamos y nos devuelve una lista única, ¿vale? Concatena todos los elementos de las listas que le pasamos y devuelve una lista única, o la función AND, que toma una lista de valores booleanos y nos devuelve la conjunción de todos esos valores. Pues bien, os propongo que estudiéis estas dos funciones y planteéis su definición mediante un compresor como es folder. Podéis parar el vídeo aquí e intentarlo. Bien, asumo que ya lo habéis intentado, espero que hayáis tenido éxito. Para el caso de la función concat es una expresión como esta, ¿vale? Lo que estamos definiendo es que para concatenar todas las listas que hay aquí, lo que podemos hacer es invocar a folder con el operador de concatenación, que es el más, ¿ok? Como elemento neutro, como valor especial z, tendríamos la lista vacía, y de esta manera, pues bueno, sencillamente iría aplicando primera lista, más, segunda lista, más, hasta llegar al elemento neutro cuando se acaben todos, que sería la lista vacía. Para el caso del AND, pues es muy parecido. En este caso el operador sería el AND y el elemento neutro sería, esta es la conjunción lógica, y el elemento neutro sería el true, ¿vale? Bien, fijaos simplemente aquí que he utilizado dos estilos de definición diferentes, lo he hecho adrede para que veáis que ambas cosas son perfectamente válidas. Aquí utilizo todos sus parámetros, el parámetro de concat xs que aparece aquí también. Aquí sin embargo no lo he puesto, es lo que se llama una definición pointless, en la que realmente pues bueno, no cambia nada. Aquí tendría que poner xs, aquí también, pero realmente es equivalente, ¿de acuerdo? Bien, para concluir, en este vídeo hemos aprendido cómo definir funciones empleando dos tipos específicos de funciones muy particulares, que son los iteradores y compresores, que podéis encontrar en muchos lenguajes funcionales. Y a partir de ahora mi consejo es que averigüéis más sobre el uso de iteradores y sobre todo de compresores en un lenguaje concreto, es el lenguaje Haskell, uno de los más populares hoy en día. Y en particular te recomiendo que mires el prelude de Haskell y verás que hay muchas definiciones, muchas funciones que están definidas empleando iteradores y compresores.